Listo, parece que ya está todo. Pues hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este proyecto. Tengo el gusto en esta ocasión de estar con el maestro Ramón Segovia. Él es psicoanalista, tiene un posgrado en clínica psicoanalítica y lo invité a formar parte de esta mm, primera manera de acercarnos a ustedes con el interés de estudiar la tanatología desde todas sus aristas posibles. Entonces, saludos Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Pues muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema muy interesante y pues espero poder aportar algo significativo en este primer encuentro que estás teniendo en tu proyecto y muchas gracias por la invitación y esperemos que todo salga bien. Así va a ser, gracias a ti, mi amigo. Cabe destacar que nosotros estudiamos la licenciatura juntos, por allá del 2012, 11, 2013 salimos, ¿no? salimos, nos graduamos, ¿verdad? Fíjate, no tengo buena memoria. Bueno, entonces la intención de esto de Kintsugi Lab, este laboratorio de tanatología, es eso, recoger o recopilar narrativas, historias, puntos de vista, propuestas de todo tipo para robustecer el análisis de cómo se aplica la tanatología. ¿Sí? Entonces, en esta ocasión vino a cuenta lo del blues, con algo conocido como el blues navideño o depresión navideña, que es por la temporada. Yo creo que muchas personas están pasando por algo como esto, de desánimo, que no se sienten como debiese ser. Y pues, ¿cómo ves si vamos comenzando con ello? Sí, Vámonos. Claro que sí. muy bien. Mira, hice algunas diapositivas que están relacionadas a esto. Igual pueden ser como meros puntos de partida, premisas, o que sirvan como para inspirar la conversación. En este primero, la Navidad como activador de malestar. ¿Qué sabes tú o qué en tu experiencia en cuanto a la nostalgia en esta época, coincides en que diciembre o la época o el fin de año es algo que puede provocar o de alguna forma hacer sentir mal a algunas personas? Bueno, definitivamente casi es muy conocido, ¿verdad? Que para estas fechas. Yo creo que a partir antes de noviembre, sobre todo por la fecha el día 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos, ¿verdad? Creo que desde Sí, ahí más o menos yo empiezo a notar que, por ejemplo, a mi consulta empiezan a llegar personas precisamente por el tema de la muerte, ¿verdad? Que se va intensificando todavía más en diciembre, agregándole las fechas dicembrinas que viene siendo el 24 y el día último, ¿verdad? Yo creo que una de los principales puntos es identificar que sí llegan más, por ejemplo, a terapia, personas que posiblemente tengan ahí un proceso de duelo que esté estancado y sobre todo por las fechas. Me parece que son muy importantes y que se vuelven confrontativas, sobre todo al cómo se ha transitado o no se ha transitado los duelos que pueden estar ahí pendientes con cada persona que llega, en este caso, a consulta, ¿verdad? Y sí. entonces ese se vuelve un motivo de consulta particular, pero que es derivado precisamente o casi siempre por las fechas Claro que y sí. que son muy simbólicas definitivamente. Coinciden, ¿no? Y es bien sabido también que en otros lugares del mundo, vaya, por cuestiones climatológicas también provocan o incentivan también depresiones o cuadros clínicos muy semejantes a lo que sería un episodio depresivo, ¿no? Por el frío. Aquí con nosotros en México, pues creo que esto de lo climatológico no es muy relevante, pero lo que menciona sí. O sea, las fechas y que le damos esta importancia al cierre de año como una forma de revisar lo que ha sucedido en el transcurso del 2025 y puede ser significativamente molestas para algunas personas, ¿no? O generarles algún tipo de malestar o inconformidad. Sí.
Sí, se vuelve un poco confrontativo, ¿no? Porque creo que sí es algo que se viene arrastrando no solamente en cada año, ¿no? Sino tiene que ver también con la propia historia del sujeto, de la persona, donde cada año, cada fin de año implicaría reconocer qué hizo, qué no hizo, ¿verdad? Y creo que depende de la demanda de la persona que se haya propuesto como proyectos, como objetivos, que a lo mejor a veces se vuelven inalcanzables por muchos motivos. Y el problema es que el tiempo va pasando y lamentablemente pues no todos los objetivos se llevan a cabo y también dependiendo de qué tan punitivo sea, por ejemplo, la estructura esta parte superyoica de la persona lo va a vivir como con esa culpa, como con esa impotencia, ¿no? De debí haberlo hecho. Y entonces pues eso va como generando las problemáticas de que luego se convierten en algo emocional precisamente. Ujú. Ahorita que mencionas lo de superyoico, sí, Sí, podrías aterrizarlo un poquito. Es una cuestión que valida, que vigila. ¿Cómo sería algo así como semejante al superyo? sí, bueno, de entrada lo entendemos como una estructura que nos va vigilando, ¿no? En términos muy coloquiales. Ajá. Entonces, hay personas que esta estructura la tienen se vuelve muy punitiva y muy persecutoria. Lo vemos, por ejemplo, mucho en personas que tienen una estructura neurótica como obsesiva, ¿verdad? Entonces, este super yo, al volverse muy persecutorio, pues entonces es el que le va a rendir cuentas en estas fechas de lo que hizo y no hizo, ¿verdad? Y dependiendo también de la tolerancia de frustración de la persona, pues va a depender mucho cómo vaya relacionándose o cómo vaya como moderando ese super yo persecutorio, de tal manera que puede equilibrar su angustia, porque la angustia puede ser normal, es Ujú, normal en ciertos términos, pero también dependerá de qué tan punitivo se vuelva su super yo, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, y cómo lo pueda ujú, moderar dependiendo de sus propios recursos psicológicos. Obviamente, la ujú, persona que llega a terapia llega porque precisamente estos recursos psicológicos no están desarrollados, pero pudiéramos decir que esta función de la instancia psíquica entra en función no para moderar, sino precisamente como para castigar, ¿verdad? Un castigo que ajá. luego genera culpa. Sí, es como algo entonces que constantemente nos califica, ¿no? Sí, exactamente, ¿verdad? Sí, Y ya dependerá también de los ideales que tenga la misma persona. O sea, se va conjuntando ya la historia, ¿verdad? Ya no solamente es la instancia, sino ya es toda una cuestión de la propia personalidad de la persona y la propia historia, ¿verdad? ujú. Que diciembre sería un buen momento para castigarnos entonces, ¿no? Para calificarnos y para hacer una especie de evaluación del desempeño del año, de las cosas que hemos hecho, que no hecho, si hay quienes hicieron propósitos el año pasado a finales del 2024. Ya ves que esto suele ser, ¿no? Y lo que pudo haber sido frustrado o no realizado por X o Y. Diciembre es un buen momento entonces para calificarnos. Pienso que en mayoría negativamente. Sí, definitivamente, ¿verdad? Se vuelve como entonces se vuelven las fechas de que como replantearnos si lo que nos propusimos fin del año pasado se hizo o no se hizo y qué tanto de eso lo vivimos como una pérdida, ¿verdad? Porque si no lo logramos concretar o no se llevó a cabo por los motivos que hayan sido, entonces eso genera una pérdida también en la persona, ¿verdad? Y Ujú, entonces, es como ahorita te mencionaba, dependerá qué tan flexible sea el sujeto, la persona, para poder moderar, transitar y elaborar precisamente la pérdida. Pero como te mencionaba también, pues si llegan a terapia es porque precisamente algo está ahí estancado y no se logra como tal esa elaboración de la pérdida, ¿verdad? Lo cual la pérdida debería dar la posibilidad para generar sí proyectos, pero más en un sentido de realidad, porque también habrá que checar qué tipos de proyectos nos proponemos, que luego a veces se vuelven como más un ideal que algo real, ¿verdad? Y eso genera malestar. Es parte del claro que malestar. sí. Es así que las personas se acercan a buscar ayuda, apoyo psicológico para generar estas habilidades.
¿no? Un poco Sí, resilientes, un poco de búsqueda de, ahorita ligándolo con este otro punto, de negociación, ¿no? O de reconfiguración de todo ese trato que nos damos a nosotros mismos, esas ideas o pensamientos que pueden llegar a ser inalcanzables, ¿no? Y cómo verlos desde un lugar diferente, ¿no? Para no, como dices, no castigarnos de un modo así tan estricto. sí, que los proyectos tengan que ver con una cuestión de algo que puedas construir desde un sentido de realidad, ¿no? No algo que Ujú, solamente se genere en la fantasía y que no salga de ahí. Y si no sale de ahí, obviamente en terapia, pues es un buen recurso para checar por qué solamente se mantiene en un sentido de fantasía que luego genera un malestar, ¿verdad? Aunque los proyectos puedan tener una buena intención, pero nos damos cuenta que de lo lógico a lo inconsciente hay un abismo muy grande y desde la disciplina del psicoanálisis pues le damos un gran peso a eso inconsciente que luego tumba toda parte lógica, ¿verdad? Pero bueno, ujú, en un proceso psicoterapéutico con enfoque psicoanalítico, pues ese sería uno de los objetivos, que la persona también se vaya dando cuenta, este, por qué esos proyectos, si realmente son parte de su deseo o si surgieron por otras cosas y que eso mismo pueda llevarlo a que no se concrete. Bueno, van a ser varias variantes, ¿verdad? No es solamente única, ujú, pero sí es un encuentro en un proceso analítico que puede ayudar a la persona como a entender principalmente por qué no logra los proyectos, ¿verdad? Que sería, en mi caso, lo podríamos llamar como una compulsión a la repetición, ¿verdad? Del síntoma. ujú. Sería como estas personas que buscan, tal vez consciente o no, su malestar, ¿sí? Como ese habitar en la fantasía o habitar en cosas que en lo lógico tal vez no sean alcanzables dentro del corto plazo, ¿no? Podría Claro. haberse, tú has visto personas que tengan ese deseo o esa cuestión impulsiva de buscar el sufrimiento. Sí, sí, bueno, mira, por ejemplo, lo pongo en un rasgo, en una característica muy, muy común. No sé si tú escuches o lo veas, donde hay personas que luego entrando el año van al gimnasio, ¿no? Como que se vuelve esa idea muy compulsiva de bajar de peso muy rápido. Pero a lo Ujú, mejor entran motivados, motivadas, y al finalizar enero, otra vez vuelve la situación de que ya no van a hacer ejercicio, empiezan a comer de más y bueno, se vuelve un efecto rebote si ya empezaban a bajar de peso. Ahí es donde nosotros vemos el síntoma, ¿verdad? Porque lógicamente esa persona sabe que hacer ejercicio es algo bueno, le ayuda en su estado emocional, físico, pero que hay algo todavía más fuerte que no le ayuda a concretar un objetivo que sería en este caso mantener esa disciplina, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces ujú, ahí veríamos que está actuando el malestar, un malestar inconsciente, obviamente que tendríamos que ujú, checar en un proceso por qué se da de esa forma. ¿Por qué se sabotea, ujú. verdad? A eso Por- iba, fíjate, eso iba a mencionar, esto que conocemos como el autosabotaje, ¿no? O sea, Ujú. de que te propones algo. Yo creo que a sabiendas de que no vas a realizar o no vas a cumplir para generarte ese daño, que podría sonar ilógico, pienso, ¿no? O para muchas personas cuando lo mencionas así podría como no tener sentido, pero el sentido que tiene pues no es tan consciente, ¿no? No está en este nivel, seguro, entiendo que así lo revisan ustedes. O sea, que hay Sí, cosas que pueden no cuadrar del todo, pero que la persona esté provocando que esto no le resulte para mantenerse en ese estado de inconformidad, ¿no? Recuerdo ese libro que en alguna ocasión creo que nos recomendaron en la licenciatura, donde creo que el título es algo así como La enfermedad como camino. No quiero equivocarme, lo voy a revisar. Y si estoy equivocado, pues lo hago lo señalo. Pero es algo así, ¿no? O sea, de que hacían como esta idea de una infancia o ponían ejemplos de un niño enfermo y cómo era el tipo de trato que tenían los padres o tus familiares o cuidadores contigo cuando estabas enfermo de algo y que tenías permiso o privilegio a una serie de cosas que bien, entrecomillado, no tenías como ese acceso.
¿no? Entonces que había personas que se habituaban en esto, ¿no? En sentirse mal, en verse mal, en decirse mal, en describirse mal. Y creo que esto abunda ahorita como motivo de consulta en muchos lugares de análisis. Sí, definitivamente se vuelve uno de los varios motivos de consulta, ¿verdad? Como yo lo pudiera poner en este ejemplo, que a mi consultorio llegan las personas que ya intentaron hacer ejercicio, ya intentaron la dieta, porque como decías, sabemos que desde lo lógico eso nos genera bienestar, pero qué curioso que al momento de intentarlo no lo concretamos y es ahí donde la persona se empieza a interrogar, ¿no? Y es ahí donde entra y se puede dar un análisis, donde la persona se da cuenta de que no le funciona esto que se supone que es algo bueno. Y entonces ya Ujú, empezamos a checar dónde pudiera estar la situación, la cual es la que la está orillando, pues no concretar proyectos, ¿verdad? Y luego pues nos vamos ujú, dando cuenta que no solamente pasa en esto, sino ha pasado en su historia, pasa en otros ámbitos de su vida, que no necesariamente es el del ejercicio de la alimentación, pero precisamente eso es lo que tratamos de lograr en un análisis. Y también cuestionar o poner sobre la mesa qué función tiene el autosabotaje, ¿verdad? Porque ujú. definitivamente está teniendo una función, pero habrá Sí, que claro. checar cuál, ¿verdad? Habrá que checar cuál y por qué. Y entonces, pues ahí implicaría el análisis para ir indagando y darnos cuenta que, y curiosamente, cuando ya logramos identificar eso inconsciente como lo trabajamos nosotros, pues es cuando ya empieza a haber una modificación de la conducta, ¿verdad? Claro que sí, eso que dices es importante y yo creo que distintas disciplinas lo ven así, ¿no? Eso de la función que tiene tal cosa, ¿no? Claro, Tanto el síntoma, el comportamiento, cualquier otra cosa cumple un objetivo, o sea, pocas cosas o si no me atrevo a decir que ninguna son azarosas, ¿sí? O sea, que no, suceden como por casualidad, sino que algo están buscando, ¿no? Y ese es el interés del abordaje clínico encontrar qué, ¿sí? Cada uno desde su lugar de entendimiento, desde su marco de conocimiento, pero es como esa función de las cosas para qué le sirve a la persona. Algo así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? exactamente. Y si hay un mejor entendimiento de su malestar y de dónde viene, ya hay una posibilidad ahora sí de que pueda generar proyectos, pero ya más, ya no tanto de la, de eso patológico, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, Ujú, sino ya desde algo creativo, que sería la sublimación en nuestros terrenos, ¿verdad? Que ujú. pueda sublimar de una forma adecuada, pero entendiendo de dónde venía su síntoma, el que no le permitía lograr o concretar sus proyectos, ¿verdad? Que luego son los que generan los duelos y que en estas fechas, como bien comentabas, pues se vuelve luego como, como que nos va cobrando factura, ¿verdad? Exactamente. Sí, en esta fecha. Entonces es interesante ver cómo la función también, regresando al punto uno, que de la nostalgia se agudiza en diciembre, ¿no? La función de la nostalgia. Ajá, o la Sí, Navidad como activador o esta serie de cosas que nos hacen sentir de determinada manera en determinada época, ¿no? claro, y también pues la función que creo que esto tiene que ver más con lo cultural, ¿no? La idea que nos venden de que la Navidad pues tiene una implicación de la familia y que siempre tendría que ser como la familia y nos damos cuenta cada diciembre, bueno, en diciembre más bien dicho lo hacemos más consciente, pero nos damos Ujú, cuenta que ujú, van faltando personas en la mesa, ya sea porque fallecieron o porque a lo mejor están disgustados, hubo un problema y entonces eso se vuelve algo confrontativo con las personas, ¿verdad? Por los motivos que sean, pero nos damos cuenta que hay pérdidas en el año, en los años, y que en estas fechas es evidente que no lo podamos dejar de lado. A lo mejor en todo el año buscamos formas como para distraernos, pero en estas fechas como que estamos bombardeados de la familia, estar juntos, pero la realidad es que a veces eso no se logra. Y entonces es lo que también ujú. confronta y genera las angustias en las personas, ¿verdad? Claro que sí, la idea que tenemos sobre las cosas. Mira, ahorita hasta lo estás tocando, de una forma que pienso que se liga
bien con este otro punto de cómo diferenciar la soledad estructural, la falta de esas personas, de esas redes que tejemos, en el mejor de los casos. Ah, permíteme, permíteme que deje de compartir esta segunda. Listo, ahí se ven. ¿Sí? Sí, sí, ahí está. Bueno, ahí ya creo que dejó de compartirse. A ver, disculpa el detalle técnico. Ahí, Ahí mero, listo. sí. En esto de diferenciar la soledad estructural de la existencial, como el vacío, la ausencia de significados, ¿no? O sea, Ujú. personas que están solas, a eso se refiere como la estructura donde no tienen a alguien a su lado, ¿no? Esa diferenciación a personas que se sienten solas. ¿Qué opinión tienes al respecto? Como poder separar el hecho de poder estar solo y sentirse solo. Sí, sí, de personas que pueden decir y que lo dicen, ¿eh? Lo he escuchado de que entre más acompañados se sienten más solos o más vacíos, ¿no? Como esa ausencia de algo que están buscando también en las personas, que las personas le puedan proveer a esa persona, a este consultante, paciente, persona. Sí, y que lo hace sentir vacío o deficiente ya vimos que no es de una compañía o de una red de apoyo, porque en lo estructural puede estar cubierto, sí, Mm, pero la persona se sigue sintiendo vacío, ausente. claro. Fíjate que ahí me parece algo bien interesante porque yo lo pensaba de esta forma, fíjate. Yo creo que uno cuando se está solo, esta soledad que tú te refieres, donde de sentirse solo, yo no creo necesariamente que uno esté tan solo, ¿verdad? Yo creo que ahí más bien dicho, siento que hay soledades que nos dicen las verdades demasiado fuerte, que entonces nos da mucho miedo. Entonces creo que no estamos realmente tan solos, sino que cuando estamos en esta soledad que mencionas, a lo mejor empiezan los recuerdos, a lo mejor empiezan las sensaciones que luego se vuelven perturbadoras. Y entonces no estamos tan solos realmente. Creo que a lo mejor así se expresan las personas, ¿verdad? Como me siento solo, ¿verdad? Pero Ujú, realmente yo no creo que estemos siempre tan solos, sino que creo que la soledad a veces nos grita cosas demasiado fuertes que luego queremos como que buscar sustituirlo afuera y nos damos cuenta que a veces afuera tampoco encontramos estas personas que puedan como sustituir esta soledad. Entonces inicia el ujú. conflicto. No sé si me entiendes, más o menos. Sí, o sea, a eso hace referencia con la soledad estructural, ¿no? O sea, donde esto que tú buscas en tu red de apoyo no lo vas a encontrar tampoco, ¿no? O sea, a pesar Ujú. de que tengas esa red, esas personas al lado tuyo, si tú estás buscando, según te entiendo, si tú estás buscando algo muy personal, algo que te ha estado tal vez persiguiendo desde hace tiempo, en estas personas no vas a encontrar alguna satisfacción. Claro, sí, definitivamente. Ahora, también me llama mucho la atención con este tipo de personas que luego son los pacientes que se refieren de esa forma, ¿no? Como me siento solo a pesar de que estoy con mi familia, Ajá. con mi pareja, mis amigos, pues yo siento que a veces eso podemos encontrarlo dentro de la historia, ¿no? En la historia del propio individuo, donde vemos que en alguna manera no hubo o hubo muy poca como, como algo que les diera seguridad de sí mismos, ¿verdad? Donde creo que en este caso la función principal es de papá o mamá. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que también esta soledad no es nueva. Por ejemplo, si es un adulto, nos damos cuenta que no es una soledad nueva que está sintiendo ahorita cuando te lo está refiriendo en la terapia, sino que es algo que ha venido sintiendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y obviamente, pues vemos que ya cuando vamos escarbando, es muy probable o es casi común que vemos que hubo una deficiencia en los lazos con mamá o con papá que les diera la seguridad, esa seguridad que luego nos va a ayudar a
a tolerar, fíjate, no creo que sea ujú, aguantar, sino tolerar la soledad, ¿verdad? ¿Verdad? Que ujú, tendría que ver con un aspecto de seguridad también, donde ujú. yo pueda sentirme seguro incluso estando solo. Pero precisamente la inseguridad, por muchos motivos, creo que es algo que se deja, se asoma cuando estas personas hablan del sentirse solos, ¿verdad? Porque entonces Ujú. están con personas, pero se siguen sintiendo solos, pues suena raro, pero lo vemos que la forma o la traducción en otros términos sería que entonces es algo obviamente interno y que Sí, hubo una falla obviamente en la crianza, posiblemente. eso es importante, ¿sabes por qué? Porque desde esta visión patologizante podría reducirse a una especie de trastorno depresivo recurrente, ¿no? Una persona que constantemente entristece, que constantemente cumple los criterios diagnósticos, ¿sí? De esos manuales que nos han enseñado a emplear, ¿no? Entonces, esas faltas, esa red, esos vínculos o lazos que fueron en algún punto fundamentales en nosotros, se pueden ir reproduciendo, repitiendo para que en este momento se presente algo característico de la depresión, ¿no? Como Sí, estos signos y síntomas. sí, Sí, pero definitivamente. es importante para revisar en sesión. Ok, este, déjame pasar a la siguiente. Aquí, esto del deber ser, bueno, en cierta medida ya lo hemos tocado, creo yo. Cómo trabajar el duelo por lo que pudo haber sido en cuanto a estas ideas o planes que pudieron haber en el año pasado y como bien mencionas, que no necesariamente haciendo un corte anual, sino desde la infancia, la adolescencia, yo qué sé, pero cómo abordar esto de no se logró, no pude o me saboteé y de verlo de una manera distinta, ¿no? Más reconfortante tal vez, más saludable. Sí. Ok, mira, yo creo que aquí puede sonar un poco extraño porque, por ejemplo, en el caso de los analistas, pues no damos técnicas, por ejemplo, ¿verdad? Ni como pautas de qué debería ser una persona. Pero sí creo, o el interés dentro del análisis, sería lograr que la persona pueda tener una mejor relación con esa pérdida. No negarla, sino que pueda llegar a tener una mejor relación y que entonces pueda integrarla reconociéndola, aceptándola, para que a través de eso pueda volverse una fortaleza, ¿verdad? Ya introyectada, para partiendo de ahí y con el duelo que ya no se esté como sintomatizando en una depresión, por ejemplo, pueda tener un campo más libre, más visible, para que ahora sí pueda tener proyectos los que pueda desear o que quiera, ¿verdad? Siempre y cuando estén dentro de un sentido de realidad y que los pueda llevar a cabo, pero sin esa carga de la pérdida. No sé si me voy a entender. Creo que para Sí. nosotros lo importante sería que la persona pueda tener una mejor relación con el objeto perdido, así lo llamamos, pero sería con esa persona que falleció. Aunque bueno, hay que entender que las pérdidas significativas, como bien sabes, pues no nada más son las personas, ¿verdad? Pues también Ujú, entraría en la relación con un perrito, que pierda su trabajo, pierda su casa. A eso me refiero cuando ujú, hay que cambiar la relación con el objeto perdido. Y creo que eso ayuda mucho y lo veo en los pacientes que cuando hay una mejor relación con ese objeto perdido, hay otras posibilidades para que esta persona pueda sublimar o pueda recrear o pueda hacer algo para su bienestar. Siento que no se puede dar eso aunque puedan existir manuales o pautas, si realmente no cambia la relación que tiene esta persona con eso perdido, ¿verdad? ujú. Desde mi lectura, obviamente. No, fíjate que no es una lectura tan distante el abordaje narrativo, la propuesta narrativa, ¿no? En este otro segundo punto viene el concepto de resiliencia narrativa, o sea, a esto que se refiere la teoría como que somos seres multihistoriados, ¿no? Las cosas que nos contamos a nosotros mismos, la forma en que vemos las cosas, la forma que pensamos y a dónde se orientan estos pensamientos, si son culpabilizantes, si son saludables, y esas serían las cosas o herramientas que se fomentan en la consulta desde otras perspectivas.
¿no? No psicodinámicas, pero que tampoco veo que no hay tanta distancia, ¿no? Tal vez en lo conceptual sí, tal vez en el manejo algo, ¿no? Pero no radicalmente. A eso venía esto de la resiliencia narrativa, de hacer las paces contigo, por decirlo de alguna forma, o sea, contigo mismo, de ver que las propuestas, los planes, las metas que te fijaste, que tal vez fueron un poco extremos, ajá, que fueron un poco no tan realizables en lo inmediato y que por eso vino la frustración y que ahora es es un buen momento para conectar con todo eso que se dejó de hacer, con todo eso que no se pensó o planeó para en el corto plazo, ¿no? Para reconciliarte con ello. A eso es lo que entiendo yo por resiliencia narrativa. Sí, y me parece algo bien importante porque creo que tampoco podemos dejar de lado que solamente tenemos que irnos al oscuro siempre, ¿verdad? Claro que tenemos que transitar esas partes que no están resueltas y que las psicoterapias, no solamente con corte psicodinámico, creo que apuntamos a casi lo mismo, ¿no? Que sería el bienestar del paciente. Entonces yo creo que aquí, pues sí, no hay que subestimar lo que Freud ya nos advertía, de no solamente estar patologizando, ¿verdad? Sino también generar una propuesta dentro de nuestro campo para poder darle la posibilidad, no a lo tanático nada más, sino también a la parte, como él lo mencionaba, como muy poético, de darle la posibilidad también a Eros, que creo que es un concepto que también retoma Will Han, ¿no? Que ahorita Ujú, me lo platicabas, donde también exista la posibilidad de lo recreativo, de la sublimación, y entonces dar ujú, desde ahí la posibilidad de que la persona, al menos en una terapia, pueda tener la esperanza, ¿no? De poder hacer algo distinto y no que todo está perdido nada más porque le fue mal en la infancia o en la adolescencia, ¿verdad? O sea, no ujú, es quedarse ahí. O sea, no hay que subestimar el presente. Creo que la historia definitivamente es algo importante para nosotros, pero sin subestimar también el presente, las posibilidades que da el presente, porque es lo único seguro que ujú, tenemos, definitivamente. ujú. Sí, evitar la catastrofización, ¿no? Y Sí, sí. orientar o tendernos al pesimismo y regresando a este autor, dedicarnos también a contemplar, a disfrutar, a gozar, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra. Claro, y Ujú, respetando también ahí el deseo de la persona, ¿verdad? O sea, que no se interponga el deseo de nosotros como psicoterapeutas, y que sí lo vemos, por ejemplo, en las redes sociales, donde te están dando siempre como recetas de lo que tú tienes que hacer para ser feliz, y que eso también creo que entraría un poquito en lo que hablábamos, porque pues entonces si uno está inundado de las recetas que nos dan los mentados youtubers, los coaches de vida, entonces se vuelve eso algo muy agresivo para la persona. Y luego vienen las personas con esas expectativas, ¿verdad? Es que yo quiero lograr lo que el youtuber dijo que tengo que hacer para ser feliz, y que luego se vuelve una línea bien compleja. ujú. Es todo un tema, ¿no? E inclusive le pudiéramos dedicar otra conversación, otro momento de diálogo a esta cuestión es de qué tan invasivos son los mensajes que vemos en redes para nuestro día a día, ¿no? O las consecuencias que pueden tener todas esas cosas que suceden en redes que les damos demasiada credibilidad, creo yo, y cómo afectan nuestra salud mental, nuestra convivencia con las otras personas, del tipo, la forma en que nos relacionamos, ¿sí? Si tú Sí, estás de sí. acuerdo, lo podríamos dejar para otra ocasión en la que tengas tiempo. Ahorita, por cuestiones de agenda, tendría ya que ir finalizando. Ah, muy bien. Algo que quieras agregar, algo que a modo de cierre, Ramón. Bueno, pues son fechas complejas, pero creo que también nos dan la posibilidad de poder reflexionar, ¿verdad? De, pero una reflexión que no tenga que ver con lo superficial, sino que sea una reflexión que nos invite también a encaminarnos precisamente a hacer algo distinto. Personalmente creo que las psicoterapias son una gran herramienta que pueden ayudar a las personas para poder como reencontrar y resignificar
y tolerar también hasta cierto punto pues esas angustias, porque no se trata de erradicarlas, se trata también de lograr una tolerancia que no es lo mismo que aguantar, ¿verdad? Aguantar Ujú, implicaría ir ujú. como cargándolas, y tolerar Como implica resignarte, ¿no? exactamente. Y tolerar implica saber que en la vida pues está llena de pérdidas, de angustias, pero lo que va a hacer la diferencia es cómo las vamos a transitar. Y eso sí, Ujú, sí, sí creo que cambiaría o puede cambiar a través de un proceso psicoterapéutico. Y que bueno, los cambios no tienen que ver con fechas. Yo creo que desde el momento que nosotros despertamos, tenemos la posibilidad de hacer algo diferente, ¿verdad? No tendríamos por qué esperar fechas, a pesar de que sí tienen un exacto, peso culturalmente en todos nosotros. Todos estamos atravesados por las fechas, pero creo que sí, sí podemos también poder reconocer que cualquier día puede ser importante para claro. poder hacer algo distinto, ¿verdad? Bueno, Ramón, gracias. Te agradezco el haber participado aquí, el haber apadrinado este canal y espero seguir en contacto contigo. No, muchísimas gracias a ti y ojalá nuevamente me puedas invitar para poder participar en otros temas que son interesantes y mucho éxito en este proyecto. Y pues voy a estar ahí al pendiente a ver cómo va